Un cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este live para hablar acerca de trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y gracias a los seguidores que han aportado y dan temas como el día de hoy para el conversatorio de todos los jueves. De antemano les agradezco a los seguidores que nos ayuden a, ¿cómo es que se dice, Eli? A alcanzar los objetivos. A alcanzar los objetivos. Bueno, el tema de hoy, como lo dije, fue aportado por una seguidora y nos lo envió al WhatsApp. Nos pareció interesante y por eso vamos a abordar el tema. Esto es una pregunta que casi siempre me la hacen las personas que tienen hijos adoptados. Tengo desde hace varios años, aquí hay una institución en Colombia muy importante donde hay una traductora y ella pues me remite a las mamás y a los papás que están adoptando hijos. Es muy importante que ellos tengan esta información y por ende no es como un requisito de estas instituciones, pero ella como traductora ve que hace una necesidad, que se hace una necesidad de que la persona que está adoptando, cuáles serían los, ¿cómo se puede decir eso? Como las características que los niños van a ir desarrollando a partir de los 10 a los 12 años en adelante. Y sí, las personas o los niños que tienen una separación temprana de la madre biológica, genera en el niño, en casi toda la gran mayoría de las personas adoptadas, genera trauma y no tiene nada que ver la parte genética, porque eso lo genera el ambiente. Entonces, la gran mayoría de los niños adoptados tienen trastorno límite de personalidad. Es importante aclarar que no todos, pero la gran mayoría tienen trastorno límite de personalidad. ¿Pero por qué? Porque estas personas que durante tantos años hemos hecho seguimiento, del 100% de los que llegan a mi consultorio, el 100% tiene trastorno límite de personalidad y evidentemente entre los 10 a los 12 años presentan estas características de desregulación emocional y los padres se ven sin herramientas para poder apoyar o ayudar a estos niños adoptados. ¿Qué se les dificulta? La gran mayoría de los psicólogos, psiquiatras, digamos, del área de la salud, hablan muchísimo de las dificultades del apego. No tiene nada que ver el apego seguro. No tienen nada que ver el apego seguro. Las personas con trastorno límite de personalidad no tienen nada que ver con el apego seguro. Lo que pasa es que, vuelvo y les digo, el trastorno límite de personalidad tiene tantas variantes, son tantas y tantas variantes, que necesariamente hay que darle como ciertos, digamos, nombre a ese comportamiento. Entonces inmediatamente se agarra de lo que ya está preestablecido dentro de los trastornos mentales. Pero no tiene que ver con el apego seguro. ¿Qué he observado del 100% de las mamás y papás que adoptan? Que no tiene que ver con el vínculo seguro. No tiene absolutamente que ver con ello. ¿Qué tiene que ver con que los niños a lo mejor que los amen, no los amen, que a lo mejor no les tengan
paciencia, si les tenga paciencia, nada que ver, absolutamente nada. Esto tiene que ver con el trauma, tiene que ver con el trauma, y donde tanto la identidad que se rompe y las emociones que quedan y los sentimientos que quedan en caos, ahí es el factor más común para algunas personas adoptadas para que tengan estas características del trastorno límite de personalidad. En mi caso, el 100%. ¿Por qué? Porque le hacemos seguimiento. También me dicen, no, es que puede ser que tiene que ver con la identidad y el sentido de pertenencia. Lo que pasa es que los desarraigan, están en este país, resultan en otro país. Nada tiene que ver. Los niños tienen que ver con todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Con el medio ambiente estamos hablando de que hubo una separación temprana de la madre biológica. Al separarse de la madre biológica, el niño a partir de ese momento, recién nacido, horitas, segundos, ahí empieza el trauma del niño o de la niña. Entonces, no tiene que ver con eso, con que viene de un país y se va para otro país, no. Los niños se adaptan, aprenden. O sea, lo que yo he observado es que salen de Colombia y salen para cualquier otro país de Europa. Aprenden muy bien el inglés, aprenden muy bien el francés, aprenden muy bien el alemán, aprenden, ellos están abiertos dentro de la parte cognitiva, todo. Pero en la parte emocional, que es donde sufre el niño el abandono, es en la parte psicológica. Allí inmediatamente empiezan unos conflictos internos del niño. Y esos conflictos del niño tienen que ver con la percepción de los valores de sí mismo, Y esto contribuye muchísimo a tener y a desarrollar estas características del trastorno límite de personalidad. Pero, pues les digo, tiene que ver con el trauma, no tiene que ver absolutamente con que viene de este país y se va a otro país. O que es que algunos niños, pues con algunos meses de nacido, o muchas veces con 2 o menos 2 años, el niño va aprendiendo el nuevo rodaje o la nueva cultura donde va. Pero el niño, a donde vaya, ya tiene el vacío y el dolor emocional, a donde vaya, con quien esté. Bueno, otra de las cosas que también observo es que los niños, la gran mayoría de los niños adoptados, tienen padres que aman mucho a sus hijos, protegen demasiado a sus hijos, que contribuyen en ese bienestar del niño, más que los padres biológicos. Eso también lo he observado, que los cuidados que tienen con estos hijos, el amor que tienen con estos hijos, la dedicación que tienen con estos hijos son grandes. Eso en mi caso, durante todos estos años, que es más o menos desde el 2006, 2007 más o menos, hasta hoy, son padres que se dedican de verdad a darles tanto amor, tanta protección, tanto apego seguro, que nada tiene que ver, absolutamente. Bueno, ahora también hablan, no es que la vulnerabilidad genética, nada tiene que ver, el trastorno límite de la personalidad no tiene nada que ver con la genética, porque tiene que ver con ese medio ambiente, con el medio ambiente. Si están sintiendo un abandono es por el medio ambiente, si fue por un abandono físico real, estamos hablando que es el medio ambiente. Si fue por un abuso sexual, estamos hablando que es el medio ambiente. Si fue por
porque estuvo expuesto la niña o el niño a un accidente donde estuvo involucrado entre la vida y la muerte, tiene que ver con el medio ambiente, el bullying tiene que ver con el medio ambiente. Lo que pasa es que lo que está pasando en el ser humano afecta la parte orgánica, afecta la parte biológica. ¿Y qué afecta la parte biológica? La primero que afecta es la amígdala del cerebro, que ellos inmediatamente se recoge esa amígdala. Entonces ahí es donde viene todo ese desarrollo biológico que tiene que ver, o esa interacción fisiológica y psicológica que tiene que ver con ese proceso del niño con el trastorno. Entonces no tiene nada que ver con la genética. Perdón, sé que hay muchos que aseguran, junto con la neurociencia, que asegura que puede ser genético, aunque no lo confirman rotundamente. Lo que pasa es que los niños sienten interiormente afectan la parte orgánica, la parte biológica, perdón. Que, por ejemplo, como les digo yo a los papás que vienen, que están adoptando los niños, ¿qué es lo primero que ellos empiezan a notar? A ver que los niños empiezan a ser agresivos, que los niños empiezan a ser impulsivos, que los niños empiezan a deteriorar el estado emocional tanto de la madre como del padre, que empiezan a tener, digamos, en el colegio o en la escuela, problemas por las relaciones sociales que ellos no saben cómo abordarlas. Y lo último es que estos niños empiezan a ser tan agresivos, que el mismo gobierno donde se encuentran los vuelve a recibir y entonces vuelven a ser niños del Estado. Pero, ¿qué se le habla al papá? ¿Qué se le habla a la mamá? Que es importante aprender el lenguaje emocional de la niña o ese niño. Que es que llora mucho, llora demasiado. Claro, porque hay un problema psicológico, no físico. Si tuviera una herida abierta o estuviese saturado porque le acaban de hacer una cirugía, inmediatamente el ser humano entiende, porque lo está viendo, que hay un problema con esa herida o con esa cirugía. Pero es que la herida abierta la tiene en el mundo de la psique. Acuérdense que estamos hablando de las emociones, estamos hablando de la identidad. Se rompe la identidad y tanto las emociones como los sentimientos, quedan en caos, quedan totalmente en caos, como lo que les explico a los papás y a las mamás. Es como el chasis de un carro, que es el que sostiene el andamiaje de la carrocería del carro. Es como el ser humano, la columna es la que nos sostiene toda esta armadura del sujeto, músculos, huesos, nervios, ¿sí? Y eso nos sostiene. Y se fractura, se rompe inmediatamente. El sujeto, si se rompe la columna, que puede quedar con problemas para caminar, para poder estar en pie, para poderse desplazar. Y un carro es exactamente lo mismo, y le va a sonar de todo. Y un carro, cuando empieza a sonarle de todo, a desajustarse totalmente, no saben si es las llantas, si es el motor, si es el radiador, si es los frenos, si son las llantas. Exactamente pasa con las personas que tienen trastorno límite de personalidad. Empiezan a tener múltiples, pero demasiadas múltiples detonantes dentro del mismo trastorno, que por eso los confunden con TDAH, los confunden con Asperger, con un falso autismo, con el TOC, hasta con el narcisismo. Ya, no. El niño queda roto por dentro. La gran mayoría
por no decir el 100% de las personas con trastorno límite de personalidad, hablan que están rotos por dentro, hablan que están vacíos por dentro. Entonces, eso es lo que yo les enseño a los padres adoptantes, qué es lo que está pasando en el mundo invisible, porque es un mundo totalmente invisible. Si vos estás estudiando en la parte cognitiva, la parte para ser profesional en X o Y profesión, se ve. ¿Por qué se ve? Porque eso genera productividad, genera dinero. Pero en las relaciones interpersonales, que son totalmente la parte emocional, es la única, que lo único que ahí se ve es el comportamiento, son las actitudes. Ahí es donde el niño o la niña adoptada o adoptado presenta las dificultades del relacionamiento. Presenta dificultades cuando hay cambio de colegio, cuando hay cambio de universidad, cuando la madre o el padre se separan, que no es el problema que se separe la madre o el padre, pero que ya creen que esa mamá o ese papá es mía o mío, y consiguen una nueva pareja, hay dificultad con la nueva pareja. O sea, no permite que nada ni nadie se acerque. Ni siquiera como amistad, ni siquiera como la parte laboral, como nada. Ahí es donde se ve y se deja ver el trastorno límite de personalidad de los niños. Y esto es general, sea adoptado o no sea adoptado, el abandono es exactamente igual. Abandono ficticio, real, es exactamente igual. Las características son exactamente iguales. Entonces, hacía la pregunta a la mamá con sus hijos adoptados y que está pasando dificultades. Hay que aprender el lenguaje emocional de los niños. Es el único paquete, y voy a ser dura, que se puede devolver, se puede renunciar cuando uno tiene un hijo adoptado al gobierno. Y listo. Porque me ha tocado también ver cómo devuelven, o sea, cómo en 3, 4, 5, una semana de estar adoptados renuncio. Cómo es que sus hijos, después de haber golpeado a la madre, porque se ve eso, o al padre, ellos inmediatamente, son menores de edad, pueden ante el Estado renunciar a estos hijos. Claro que sí. Pero si no quieren ver a que sus hijos adoptados tengan este dolor emocional, por favor, aprendan el lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad. Aprendiendo este lenguaje que tiene que ver con la empatía compasiva, que tiene que ver con la reprogramación de mi vida, de la forma como yo le hablo a otra persona que no tiene trastorno límite de personalidad, que tenemos un diálogo cordial, que tenemos unas dificultades que no son cordiales, que podemos tener problemas que se nos sale de ciertas estructuras, pero tenemos la capacidad de poder tener ese autocontrol. Ellos no tienen ese poder de autocontrol porque no tienen ni la identidad ni el sentido común. Por eso ellos son literales. Entonces, es importante, muy importante, demasiadamente importante, que todos los padres y las mamás o las parejas o las personas que convivan con personas con trastorno límite de personalidad aprendan este lenguaje. No que lo aprenda él porque es el que tiene el problema. No, es que poseemos el problema los dos. Los dos poseemos el problema. Posee el problema la persona con trastorno límite de personalidad como que posee el problema la persona que no tiene trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque es que me está afectando mi vida emocional. Es mi hijo, sí, es adoptado, pero me está afectando mi vida emocional. Me está afectando mis estructuras emocionales. ¿Por qué? Porque ya no sé, si hablo, todo será utilizado en mi contra. Si no hablo, también será utilizado en mi contra. Si tomo una posición, la persona con trastorno límite de personalidad dobla su violencia, o verbal o física. Entonces, aprender este lenguaje emocional, nos estamos asegurando
de tener el control, nuestro control para hacer contención emocional y enseñarles a ellos que se deben de reeducar. Reeducar emoción por emoción, sentimiento por sentimiento, para que ellos no se queden en ese momento del trauma, en la edad del momento del trauma, porque esa edad de ese momento del trauma es de los -7 años, -7 años. Entonces puede tener 40 años, pero sigue siendo un niño, o de 3 años, o de 4 años, cuando estamos hablando de relaciones interpersonales. No estamos hablando de la inteligencia intelectual, estamos hablando de la inteligencia emocional. No hay inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque en el momento del trauma, inmediatamente se separó el consciente del inconsciente y prima más el inconsciente hasta que llegue alguien y le enseña a reeducarse con toda la empatía y la compasión que merece la persona con trastorno límite de personalidad. Claro que sí. Ellos merecen ser felices. Ellos merecen retornar a ese punto donde estamos nosotros, las personas no TLP, donde tenemos nuestra zona segura, donde nuestra vida tiene luz interna, por ende tenemos luz externa, donde entendemos y partimos del otro. Ellos tienen también ese derecho. Entonces, propongámonos a que aprendamos este lenguaje emocional para que podamos con la empatía compasiva darles lo que ellos también tienen derecho. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todas las personas que se han conectado hoy al live. Ya arreglamos el problema con el micrófono de la doctora por TikTok, que no se escuchaba. Aquí estamos viéndolos y al pendiente de sus comentarios. Vamos a darle clic a la pantalla, acuérdense darle tacta a la pantalla, todos los que están conectados en el TikTok, dándole tacta a la pantalla. Ceci, gracias por tus regalos. Gracias, Ceci. Por ayudarnos con los objetivos, Ceci. Gracias. Saludos, Ceci. Gracias, saludos. Por acá saludan a la doctora y vamos a ir creando los comentarios para compartir con la doctora sobre este tema tan especial que le pidieron a la doctora. Por acá saludan a la doctora desde España. Saludos, doctora. Saludos, gracias por estar acá. Gracias, doctora, por su contenido que nos ayuda mucho a entender más sobre este trastorno. Gracias a ustedes por estar acá y por motivarme y motivarnos a seguir hablando sobre el trastorno límite de personalidad. Gracias, Ceci, por estar al pendiente de los objetivos de la doctora. Gracias. Por estar allí. Por acá nos dicen, saludos, doctora, desde Argentina. Saludos, gracias por estar acá. Doctora, muchas gracias por sus likes. Gracias por estar acá y por escucharnos. Hola, doctora, saludo, gracias por darme fuerzas para seguir adelante a pesar de ya no aguantarme más. Gracias por escucharnos. Gracias por este tema muy interesante. Dios le bendiga. Gracias por estar acá y gracias a la persona que a la seguidora que nos dijo que por favor habláramos sobre este tema. Saludos de Argentina, gracias por su tiempo. Estoy en la situación que hoy expone, pero créanme que después de 8 años de lucha y varios equipos, se siente un desgaste sin resultados positivos. Sí, eso es un desgaste para la persona que convive con la persona con TLP, porque nosotros partimos partimos desde nuestro pensamiento, de nuestra estructura, de nuestra ética, de nuestra filosofía, de nuestras creencias, y desde ahí partimos y hablamos y dialogamos y creemos que ellos tienen la misma capacidad que tenemos nosotros de entender ese aparato psíquico o esa inteligencia emocional que ellos lo tienen roto. Y eso es un círculo vicioso que es demasiadamente desgastante. Entonces, los invito a que aprendan este lenguaje emocional.
Bueno, las personas de Facebook e Instagram también les invitamos a participar en el live de hoy con sus inquietudes. Gracias por estar conectados a la brevedad con este live. Bueno, por acá empezamos con los comentarios, doctora. Ceci, gracias, doctora, es lo menos que puedo hacer. He aprendido mucho con usted y mi pareja también. Ok, gracias. Gracias por compartir este aprendizaje. Gracias. Ese es el fin de este live. Sí, y que aprendamos todos. Y también le dice, doctora, ajá, para mí aceptar y abrazar mi diagnóstico no ha sido fácil y gracias a usted voy pasito a pasito. Perfecto, gracias. Nos dicen gracias por enseñarnos a los familiares de los pacientes con TLP también, muchas gracias. Gracias por estar acá, me emociona. Ok, nos dicen gracias doctora por su generosidad de compartir su conocimiento y dar a conocer de este trastorno que cada vez afecta a más personas. Sí, es verdad, o sea, entre más conozcamos de este trastorno y que no lo barquillemos como satana, o sea, tan perversamente, que a veces lo vuelve tan satánico y tan perversos y tan malvados. No, son personas que necesitan de nuestra ayuda, ¿verdad que sí? Ok, por acá nos dice, doctora, gracias, agradezco su ayuda. Mi hijo de 23 años va a ser papá. Obviamente, por su condición TLP y otros trastornos asociados, según diagnóstico clínico, esto hace que sea muy difícil convivir con él. Él es muy agresivo cuando se enfrenta a cualquier situación con la que no esté de acuerdo. Con su actual pareja, quien tiene casi 9 meses de embarazo, ha sido agresivo al punto de empujar y agarrarla del cuello, morderla, etc. Al extremo de amenazar con pegarle al bebé para terminar con eso. En este momento están separados, pero me da miedo lo que pueda pasar si vuelven y él llega a ser capaz de agredir al bebé. Soy la madre, he tratado de ayudarle, pero me ha tocado alejarme varias veces para protegerme emocionalmente. Agradecería su sabia opinión profesional. Mira, mamá, cuando la persona con trastorno límite de personalidad no ha hecho terapia, no ha reeducado las emociones, que su pareja quede en embarazo, eso es delicado. ¿Por qué? Porque él se queda es un niño de 3, 4 años, y el niño de 3, 4 años no quiere que nadie esté en su espacio, nadie esté en su territorio. Y al ver que su objeto del amor quedó en embarazo, así lo pida, porque son como todos los niños, yo quiero un hermanito, yo quiero un hermanito, yo quiero un hermanito, y cuando ya aparece el hermanito, genera el trauma. Así exactamente está tu hijo. ¿Qué le podría decir a usted y a la mamá del niño? Por favor, porque todavía, créanme, si están viviendo esta situación tan crítica, todavía no la están viviendo, porque es más dolorosa y va a ser tan dolorosa es cuando nazca este bebé, porque él no sé a qué edad quedó el trauma, se le instauró el trauma, pero está entre la etapa de los 3 a los 4 años. No tiene 20, ¿qué? ¿Tiene 25, 22? 23 años. Tiene 23 años, no, tiene 20 años menos psicológicamente. Pero es un niño de 3 años con una estatura de unos 60, unos 70, unos 80, no lo sé. Y para poder salvaguardarse el bebé y la señora, la madre, entonces si no van a hacer terapia, denúncienlo. No hay de otra. Ok, por acá nos dicen, la psicóloga de mi hijo con TLP de 24 años ahora sale con que tiene rasgos antisociales. Una persona con TLP puede tenerlo, confundirse con... Ok, sí. Lo que pasa es que la persona con trastorno límite de personalidad no tiene ni empatía, ni tiene compasión. Esa es la diferencia con el narcisista. El narcisista no tiene ni empatía ni compasión, pero tiene identidad. En cambio, la persona con trastorno límite de personalidad no tiene identidad
Por ende, no tiene ni empatía ni compasión, porque sus emociones quedaron despelotadas, quedaron despepitadas, quedaron en lugares que no se sabe dónde están. Entonces, puede llegar a tanto su estado agresivo, que puede llegar o a la psicopatía o a ser antisocial. Pero para ello, ¿qué es importante? Más que un diagnóstico, por Dios, mamá, aprenda este lenguaje, aprenda este lenguaje. Por favor, es el hijo, es su hijo. ¿Y qué hace uno? Yo sé, en esta semana me dice mi hijo, ma, ayuda a esta persona y llámala, ella te va a llamar. Y yo, bueno, ok. Y ella estaba muy dolida, demasiadamente dolida, intento de suicidio, policía, bueno, llegaron un montón de personas del gobierno a detenerlo. Pero ella estaba muy dolida, demasiadamente dolida, no me escuchaba porque tenía mucha ira, mucha rabia. ¿Por qué? Porque la ha insultado, la ha agredido, le ha quitado dinero, bueno, ha hecho muchas cosas. Pero le decía, es su hijo. No importa que tenga 27 años, es su hijo. Es importante que ni se lo culpe ni se culpe, por favor. Hagan terapia psicológica para aprender este lenguaje emocional. Por favor, háganlo. Y que con la empatía compasiva les aseguro que ellos inmediatamente cambian, acceden a hacer esa reeducación emocional. Y va a ser muy acelerado, muy rápido, más ese aprendizaje. Si la persona no TLP aprende este lenguaje para que lo reeduque a él o a ella, que el mismo para el trastorno, la persona con trastorno límite de personalidad. Ok, vamos a seguir dándole tactada a la pantalla para que este video pueda llegar a más personas y más personas puedan compartir con la doctora. Las personas de Facebook también vamos a ir reaccionando al en vivo. Por el Instagram nos dicen, doctora, mi hija no le gusta que le digan nada, ni que la aconseje. Ella tiene 17 años y para cerrar ciclos se hace tatuajes, piercing. Muchas gracias, doctora, bendiciones. Saludos desde el Cauca. Gracias, doctora, por sus consejos. He aprendido un poco a entender a mi hija, es muy duro. Y también pregunta, no sé, primero vamos a responder el video de... Lo que pasa es que está de 17 años, está de 3 años, donde el niño no le escucha, donde el niño no quiere sino estar en su propio mundo y haciendo lo que quiere, y es de los 3 a los 4 años. Por eso es que el niño dice, empieza con el no o con el sí, y el papá empieza a aprenderse cómo hacer que diga sí porque lo necesitamos con el sí, o aprender que diga el no porque lo necesitamos el no. Pero el padre o la madre empieza a mirar estrategias del lenguaje para el niño. Su hija necesita lo mismo. Entonces le pido, por favor, acérquese a un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y aprenda este lenguaje, que de verdad su hija lo necesita, de verdad lo necesita. Ok, por el Facebook nos pregunta, doctora, agradezco esas lágrimas que usted derrama, porque son las que la mayoría de los papás derramamos y que muchos profesionales no logran entender ni empatizar. Hablar desde la teoría sin poder meterse en la piel del dolor de un padre o una madre a veces es más duro que el trastorno en sí. Sí, ¿por qué? Porque, pido disculpas, perdón por los profesionales de la salud que no entienden este dolor, ni del paciente ni de los acompañantes, ¿sí? Porque todo es problema de los padres o todo es problema del muchachito, malcriado, muy grosero, no tiene, lo que pasa es que ustedes le dieron de todo y nada tiene que ver. Créanme que nada tiene que ver esto, tiene que ver con un dolor emocional y que ellos no saben cómo expresarlo sino a través de las emociones en caos. Ok, por el Instagram nos dicen, doctora, un hombre de 50 años con TLP
con adicción a drogas, que no ha hecho tratamiento y no quiere hacerlo tampoco, con el tiempo empeoran más aún sus crisis? Total. Y aunque no sea drogadicto, cada vez va a empeorar. ¿Pero por qué va a empeorar? Porque sus emociones están en caos. Y cada vez se está dando cuenta, no se está dando cuenta que es importante las relaciones interpersonales, es importante los vínculos familiares, es importante los vínculos afectivos. Y él, con eso, con no entender eso, claro, se vuelve cada vez más violento. Ok, vamos a seguirle dando tactar a la pantalla. Las personas de Instagram también pueden reaccionar con el logo del corazoncito en el Instagram. Por acá, por el TikTok nos dicen: hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar acá. Es la mejor doctora del mundo, gracias por ayudarnos. Gracias a ustedes por estar acá. Bueno, también nos dicen: doctora, ¿es verdad que los rasgos de TLP disminuyen luego de los 40 años? No, aumentan si no hay un tratamiento efectivo para reeducar las emociones. No disminuye, aumenta. Ok. Por el TikTok nos dicen: doctora, inicié una relación con una persona con TLP y ahora vamos a tener un bebé. ¿De qué forma lo abordamos? Muy bien, lo vamos a abordar tú y yo, o tú con un psicólogo especialista en borderline. Él no. Por favor, no lo involucre. Por favor, no involucremos a las personas con trastorno límite de personalidad, porque primero que todo están agotados, la gran mayoría están agotados de donde psicólogos y psiquiatras que no tenemos como esa empatía compasiva, ¿sí? Entonces hagámoslo nosotros, que si tenemos esa posibilidad de poder entendernos y entender al psicólogo y entender al acompañante o a la persona que convive con personas con TLP, para que enseñarles este lenguaje y ellos en sus relaciones cotidianas puedan reeducarlo más fácil. Ok, doctor, una pregunta. ¿Cuál sería su recomendación a la hora de adoptar hijos, para las personas que quieren adoptar hijos? ¿Qué sería lo ideal entonces en ese caso? Por favor, las personas que van a adoptar hijos tienen un 99.99 de posibilidades de tener el trastorno límite de personalidad y tienen un 1% de tener el trastorno límite de personalidad, pero dar con alguien tan especial y tan compasivo que pueda ayudarlos. Pero tienen trastorno límite de personalidad. Entonces, es importante, no que no adopten, no, yo estoy de acuerdo con la adopción, pero prepárense, papás, con las emociones, con el lenguaje emocional, para que puedan desde el principio, con toda la compasión, porque de verdad, en los años que yo llevo haciendo terapia con papás adoptantes, es muy lindo ver ese amor, es muy lindo ver como esa paciencia, esa tolerancia incondicional, más que los padres biológicos. Entonces, es que aprendan el lenguaje emocional, para que desde un inicio puedan, por favor, ayudar a los niños a que reeduquen esas emociones y vayan cediendo el dolor emocional y vayan organizando esas emociones y esos sentimientos para coger otra vez estructura emocional. Esa estructura de la identidad, que empiecen a tener conciencia, no inconsciencia. No es inconsciente que los hace hacer cosas que no haríamos conscientemente las personas no TLP, pero que ellos sí lo hacen porque no tienen conciencia. No tienen ni siquiera conciencia de su cuerpo, no tienen ni siquiera el autocuidado con ellos mismos. Por eso la gran mayoría vemos que están en unas relaciones sexuales abusivas, o vemos, por ejemplo, que los utilizan muchísimo para la pornografía.
Entonces ellos no tienen el poder, llamémoslo así, el poder de poder tener conciencia consigo mismo. Entonces, desde muy niños podemos ayudarles a que tengan esa conciencia. Ok, sigamos dándole tactada a la pantalla y recuerde los objetivos en pantalla para las personas que quieran seguir aportando al contenido de la doctora con el cumplimiento de los objetivos, poder alcanzar los niveles. Por acá por el TikTok nos dicen: estoy con litio y quetiapina, pero no logro llevar el tratamiento como se debe, porque me cambia todo, el sabor, los olores, todo, y subo de peso, y luego lo dejo, y mis emociones se caen otra vez. Actualmente tengo una relación, y mi novia busca cómo entenderme, pero cuando menos siento, ya estamos peleando, y es por algo que yo hice, y me da miedo que me deje, y trato de dejarla yo. Ok. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? ¿Qué sería lo ideal o lo conveniente? Es que tu novia aprenda el lenguaje tuyo y como ella está en tu cotidianidad, pueda desde esa empatía compasiva que enseñarte a que reeduques estas emociones, a que vuelvas a coger tus emociones y tus sentimientos y pueda tener como esa estructura de la identidad, y esa estructura de la identidad es hacer un empalme entre ese inconsciente con el consciente y puedan avanzar. ¿Me puedes decir qué pasa con la mente de mi expareja? Cuando nos topamos en la calle y él no me devuelve el saludo y su postura es rígida y su caminata como si flotara. Su actitud es alzada y no me regresa a ver. Yo pienso que se debe a que están sintiendo demasiado y en la calle debe actuar como un adulto. A ver. Mírame que ahí lo que estás haciendo es leerlo desde tus deseos, estás leyendo de tus deseos, de tus creencias, desde tus apariencias, pero no lo estás leyendo a él, no estás partiendo de él, estás partiendo de ti, que eso es lo que pasa con la gran mayoría de las personas con trastorno, que no tenemos trastorno límite de personalidad y que empezamos a hacer juicios de valor. Es que yo creo, es que a lo mejor, es que tal vez, es que es así, es que es así. No, nada de lo que dijiste es así. Entonces, yo que te digo, por favor, pasa la página y déjalo tranquilo. Si pasa, pasó, pero no le insistas más. Pasa la página y busca otros espacios, otras personas, otros amores. Ok. Por el TikTok nos dicen: como pareja de una futura mamá con TLP, tratado, ¿recomienda que yo ingrese a terapia? ¿Cómo así que tratado? O sea, ¿la pareja está tratada? ¿Qué? Sí, la mamá dice con TLP, entre paréntesis, tratado. O sea, que no tiene tratamiento. O sea, vuelvo y les digo. O que está terapia. Vuelvo y les digo, son muchas las personas con trastorno límite de personalidad, son los que más buscan psicólogos y psiquiatras. Las personas que más buscan psicólogos y psiquiatras es la persona con trastorno límite de personalidad. Somos nosotros los profesionales que todavía no sabemos esa dimensión de este trastorno límite de personalidad. Es otra dimensión, es otra cosa que es totalmente diferente dentro de los estándares que usualmente estamos tratando. Entonces, ¿qué te diría? Que lo ideal es que tú estés en terapia, aprendas ese lenguaje, aprendas a encarnar, o sea, es una maestría en la empatía compasiva para que puedas tú hablarle, ponerle límites, entender esos límites, pero que él inmediatamente va a ir siendo consciente y va a hacer ese empalme entre ese inconsciente y ese consciente. Ahí vas a entender
¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué es tan importante que a ellos necesitan ayuda? Por favor, las personas con trastorno límite de personalidad necesitan apoyo del otro para que ellos puedan hacer ese tratamiento y puedan encajar, hacer que hagan ese empalme entre el consciente y el inconsciente. Necesita del otro. Entonces, tengamos esa empatía compasiva y hagamos la terapia. Ok, las personas del Instagram pueden también regalarle corazones a la doctora, muchos corazoncitos, muchos likes ahí, por ahí está un corazoncito que le pueden dar clic a la pantalla. Gracias. Por acá dice, doctora, mi hija mantiene el cuarto en desorden y por más que se le diga que lo organice, dice que sí, que molesto, que la estreso. Claro, es como decirle a una niña de 2 años, arregla tu cuarto. ¿Qué edad tiene? 17, ¿qué dijo? Sí. Pero ella no tiene 17, ella no tiene, cronológicamente tiene 17 años, pero psicológicamente tiene 2 años. O sea, con ellos hay que hacerle todo el acompañamiento. Esto es muy lindo, de verdad, es hermoso aprender el lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad, es hermoso. ¿Por qué? Porque a las personas no TLP nos van a enseñar de verdad, qué es la empatía compasiva, de verdad. Nos van a enseñar lo que es la tolerancia, nos van a enseñar qué es el tener la paciencia, la tolerancia y la voluntad para jalonar sobre todo a nuestros hijos. De verdad, vale la pena hacer la terapia para aprender este lenguaje emocional. Ok, gracias doctora por la respuesta. Ok, acá hay una pregunta muy interesante de la persona que pidió que se realizara este live de hoy. qué belleza. Dice, la madre biológica de mi hija tiene TLP y la abuela también. Mi hija lo desarrolló, mi hijo dice que tienen miedo de ser abandonados. ¿Cómo abordo esta situación? Mírame que estamos hablando de un abandono y esto es un abandono real. Y ellos estaban tan pequeños que ni siquiera se dieron cuenta, pero energéticamente ellos se dan cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usted, mamá, usted quiere que sus hijos avancen, quiere tener, sí, hijos que puedan ser sanos, que pueden sanarse. Haga usted la terapia, por favor, y gracias por el tema, de verdad que sí, lo agradezco. Pero haga usted la terapia, entre a terapia, aprenda lo que es la empatía compasiva, aprenda todo lo que son las técnicas y enséñeles a ellos, redúquelos a ellos. ¿Quién más que una madre que sea ese apoyo y ese lugar seguro para sus hijos? Ok, por el TikTok nos dicen, vamos a seguir dándole tacta a la pantalla, lo dejen en la pantalla sola. Tal vez se puede cambiar la configuración. ¿Cuál configuración, Ceci? ¿Podrías desarrollar un poco más tu inquietud? Por acá dice, mi pareja era así, tenía 33 años, su mamá no ayudaba, solo la juzgaba. Sí, pero aprender este lenguaje es muy lindo, de verdad que sí. Perdón que pregunte de nuevo, Sí. pero la escucho y en mi caso, ¿usted quiere decir que los niños de adopción tienen gran porcentaje de sufrir TLP? Pregunto, porque no debo ser el único que tiene gran sentimiento de culpa y se atribuye el trastorno del hijo por la porción que se atribuye al ambiente invalidante que también dice que genera el TLP. No, el TLP se genera exclusivamente por un trauma. Que el niño se sienta en estado de indefensión, en estado de no poder darle solución de inmediato a esa situación. Ahí le genera trauma. Yo tuve un padre que le pegaba a mi madre todos los días, mi papá con TLP. O sea, muchas cosas vivimos con mi padre con trastorno límite de personalidad. Sí aprendimos modelos de crianza. Los hijos con trastorno límite de personalidad culpan
al otro, culpan al ambiente, al sol, al aire, al agua, al frío, al no frío, al que me escuchó, no me escuchó, a que tomó, no tomó, lo cogió, no lo cogió, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ellos no tienen identidad. Pero nosotros sí tenemos identidad, las personas no TLP tenemos esa identidad. Podemos ayudarle a que ellos se sanen y puedan otra vez hacer un empalme entre el inconsciente y el consciente. Ellos quedan en una etapa muy de menos de 7 años, donde solamente está entre el primer cerebro, que es estar a la defensiva, y el segundo cerebro, que son las emociones, pero el prefrontal se separa. Ahí las zonas ejecutivas emocionales, no intelectuales, quedan totalmente devastadas. Es ahí la diferencia. Y ellos ellos necesitan ponerle nombre o ponerle una estructura a lo que ellos sienten, pero es desde lo que ellos cotidianamente ven. Y pueden ser, y por eso casi todos, casi el 100% de las personas con trastorno límite de personalidad culpan a los seres que están ahí, sobre todo a la mamá, al papá, a los hermanos, o sea, a los seres con quien estuvo en esa evolución de crecimiento. Para ir terminando, doctora. Doctora, las personas con TLP que lo adquirieron por adopción pueden tener un TLP silencioso, o sea, se le puede detonar en la adultez cuando estén más adultos o... Sí, el trastorno límite de personalidad puede, por ejemplo, un caso de un joven de 21 años, un adoptado, vino a Colombia, vino a conocer a su familia, todo muy normal. A los padres les dije en un momento que se le detone el trastorno límite de personalidad, que era muy factible, no puede ser, no creo. Y al año y medio hubo detonantes afectivos, cuando empieza a tener pues su relación, eso fue su detonante. Claro, puede ser detonado en cualquier momento del transcurso de su vida adulta. Ok, para ir terminando, que la doctora tiene paciente, dice: entonces, doctora, cuando se termina una relación afectiva con una persona con TLP, se tiene que evitar cualquier tipo de contacto, mensajes, llamadas e incluso saludos por la calle. En mi caso no he tenido contacto ni con su familia, amigos, mensajes o llamadas. Cuando me lo he topado por el centro, lo he saludado, pero no me ha correspondido el saludo. Entonces, en este caso, omito los saludos. Eso no es extremista. Lo común es cuando se termina una relación y cuando se topan por casualidad, se saludan, pero con una persona con TLP se debe omitir toda esa cordialidad. Entonces no sería como tratarlos como enfermos o despreciarlos. Mírame, estás partiendo de ti, estás diciendo lo común entre quiénes, entre personas que no tenemos este trastorno límite de personalidad, claro, entre nosotros podemos terminar una relación y hasta podemos tener ciertas dificultades para separarnos, pero lo superamos y podemos quedar hasta de amigos y podemos hasta compartir un tinto, una gaseosa, unas copas, lo que sea. Con la persona con trastorno límite de personalidad, no, por favor, no. Estás nuevamente partiendo de ti y estás tú involucrándote dentro de tu salud mental sana como si ellos tuvieran su salud mental sana. No. Y es que ni son ni buenos ni malos, se tienen una condición y es que el inconsciente se separó del consciente y por ello ellos quedan afectados. No, por favor, no insistas. Bueno, para terminar, por el Instagram dicen: doctora, un trauma lo puede generar una relación. Mi hija dice que una relación la dejó traumada. Ella tiene 17. No, tu hija tiene trastorno límite de personalidad de pequeña. Simplemente que se le detonó ahí. En la relación se le detonó. Pero tu hija tiene trastorno límite de personalidad desde muy pequeña. Bueno,
esta fue la última pregunta. Les agradezco por estar acá. Gracias por cada uno de sus comentarios y sus agradecimientos. Me llena mi alma, mi corazón. Y nos vemos la próxima semana con el último live del año. Los espero. Muchísimos éxitos.